Muy buenas, de nuevo aquí al canal Matemática Consciente y en esta ocasión pues para explicar lo que son logaritmos, ¿de acuerdo? Un tema bastante peculiar. Bueno, empezamos con la definición. Definición del logaritmo. Definición. ¿Vale? Llamamos logaritmo en base a de un cierto número p a otro número en este caso c, de manera que a elevado a c nos dé b. O sea, dicho de otro modo, pues logaritmo en base a de b es igual a c, ¿vale? A se conoce, a debe ser mayor que 0 y se conoce como la base, ¿vale? Se conoce como la base de la potencia, porque en realidad esto es decir logaritmo y decir que potencia viene a ser lo mismo. De la potencia o del exponente, ¿vale? El exponente c. Y entonces, claro, si yo sé que el número al que he tenido que elevar c para que me dé b es, pues eso, c, el número al que he tenido que elevar a para que me dé c para que me dé b es c, es decir, es una definición un poco como contraria, ¿no? Es como inversa, ¿vale? Porque yo lo que tengo es la base, tengo el resultado, por decirlo de alguna manera, el resultado, tengo la base, pero me pregunto por el exponente. ¿Vale? Entonces, claro, llamamos logaritmo en base a de b a un número c, de manera que a elevado a c me dé el b, el número que ya tenía. ¿Esto para qué sirve? Bueno, sirve porque tiene en el siglo XVII, cuando no existían calculadoras, pues servía para muchísimos cálculos que reducían productos a sumas, potencia a multiplicaciones, porque claro, es más fácil hacer una multiplicación que no una potencia, etcétera, etcétera. Ahora veremos cómo. Y bueno, fueron introducidos por John Napier, ¿vale? En 1600 y pico, y supuso un gran avance en la matemática, sobre todo en astronomía, ¿vale? Para el estudiante en general normalmente es un incordio, pero cuando entendemos muy bien lo que nos está diciendo, realmente vemos que es interesantísimo. ¿En qué otros sitios se usa? Bueno, se usa, por ejemplo, en la escala de terremoto, la escala de Richter, va de 10 en 10, es un logaritmo en base 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la diferencia entre un terremoto de magnitud 5 o de magnitud 6 es 10 veces superior. Es decir, el terremoto de magnitud 6 es 10 veces mayor que el terremoto de magnitud 5. ¿Vale? Entonces, bueno, la diferencia es brutal. Hay escalas que se mueven muy poquito y que necesitamos que para que conseguir una unidad, el paso de una unidad a otro, elevar a potencia. Pues en ese tipo de escalas es donde aparece el logaritmo. Bueno, propiedades del logaritmo.
pues sería, en primer lugar, que el logaritmo en base a de b siempre es mayor que 0, ¿vale? Solamente es 0, es decir, logaritmo en base a de b es igual a 0 cuando la b vale 1. Dicho de otra manera, que el logaritmo me da igual la base que sea, de 1 siempre nos va a dar 0. 2, el logaritmo de un producto, y estarán las propiedades a las que me refería anteriormente, de a por b es lo mismo que el logaritmo de a en base c, ¿vale? En base c de a más logaritmo en base c, la base de momento no me interesa, siempre va a ser, casi siempre, base 10 o base e. La cuestión es que sea cual sea la base, el logaritmo de un producto será la suma de los logaritmos, de manera que yo podré convertir cualquier producto de logaritmos en sumas. Y claro, siempre es más fácil sumar que no multiplicar, ¿vale? Ya que la multiplicación pues es una operación más compleja, ya que es como una suma compuesta, ¿no? Y la división como una recta compuesta, por lo que es mucho más fácil restar que no tener que dividir. Y la potencia o la radicación ya no digamos. Bueno, el logaritmo en base a de c partido por b, por ejemplo, pues será el logaritmo en base a de c menos logaritmo en base a de b. Vale, para que sea esto un poquito más congruente, ¿vale? Y siempre utilizando lo mismo, voy a quitarle las bases, voy a ponerlas todas las bases iguales, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería en base a, y esto va a ser c, ¿de acuerdo? El logaritmo, la cuarta propiedad sería que el logaritmo en base a de, yo qué sé, voy a poner x elevado a y, pues va a ser bajo la x multiplico la base a de x. ¿Vale? El logaritmo siempre va a ser un número, ¿vale? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es cambiar un número elevado a una potencia a una multiplicación de dos números. Con lo cual, es mucho más sencillo. 5. El logaritmo de una raíz, logaritmo en base a de raíz enésima de x, bueno, pues como raíz enésima de x yo lo puedo escribir como logaritmo en base a de x elevado a 1 partido por n. Bueno, pues esto va a ser bajo el exponente, al igual que en la potencia, por logaritmo en base a de x. O, dicho de otra manera, logaritmo en base a de x partido por n. Y en el punto número 6, pues, es decir, la propiedad sexta, sería, digamos, la propiedad del cambio de base. Es decir, ¿qué pasa si a mí me dan un logaritmo en base 2? Mi calculadora no lo sabe calcular, aunque hoy día la mayoría de las calculadoras sí que lo hacen, pero si mi calculadora no sabe calcular eso, ¿cómo podría yo llevármelo a mi terreno y decir, venga, voy a calcularlo en base 10? Pues con esta fórmula. El logaritmo en base a de b va a ser lo mismo que el logaritmo en base c, la c que a nosotros nos interese, por ejemplo, base 10, partido por logaritmo en base c de a. Bueno, esto parece un rollo, vamos a hacer un caso práctico, es decir, logaritmo en base 2 de 3, ¿vale? Pues será lo mismo que decir logaritmo en base 10, que esa tecla sí que la tenéis todos en la calculadora, del 3
Es decir, como paso por toda la face, digo, bueno, me lo pedían en 2, en base 2, pero yo lo voy a calcular en base 10, que es lo que sé. Pero lo tengo que dividir entre el logaritmo en base 10 de la base anterior, del 2, ¿vale? Y esto, pues, lo que dé. Se meten los datos en la calculadora y lo que dé. Ejercicio de ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejercicio que sea ejemplar, ¿vale? De cálculo de logaritmos. Típico. Cálculo de logaritmos. Me dicen logaritmo en base 2 de 16. Logaritmo en base 2 de 16. Bueno, pues como yo sé que 16 lo puedo escribir como 2 elevado a la cuarta, pues directamente escribo logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4. Y como hemos dicho que por las propiedades de la potencia, que puedo bajar el exponente como producto, bueno, pues 4 por logaritmo en base 2 de 2. Y como todo logaritmo en su propia base vale 1, logaritmo en base a de a es 1 siempre, bueno, pues 4 por 1, esto vale 4. Es decir, nos hemos preguntado ¿a qué número debo elevar la base 2 para obtener 16? Bueno, pues... Y la respuesta es a 4, porque 2 a la cuarta es 16. ¿Vale? Es una manera, digamos que si lo traducimos al idioma natural, pues básicamente está más claro que no con los símbolos de logaritmo en base 2 de 16. Bueno, el apartado B, el logaritmo en base 2 de 0,25, ¿vale? Bueno, pues esto 0,25 yo sé que lo puedo escribir como 25 centésimas, pero simplificando obtengo que esto es lo mismo que un cuarto. Por lo tanto, paso a calcular el logaritmo en base 2 de un cuarto. Y como esto es una división, pues tendré que restar logaritmos. Sería logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 4. Es decir, logaritmo en base 2 de 1, que esto va a ser 0, porque todo logaritmo en cualquier base de 1 nos da 0, menos el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. Es decir, por último, 0 menos 2 por logaritmo en base 2 de 2. Pero logaritmo en base 2 de 2 sabemos que vale 1. Por lo que 0 menos 2 por 1 va a salir menos 2. ¿De acuerdo? Simplemente hemos aplicado las propiedades que se han descrito anteriormente. Bueno, el ejercicio C, ¿vale? El apartado C, pues logaritmo en base 9 de 1 nos da 0, ya que 9 elevado a 0 es 1, ¿vale? Cualquier logaritmo en la base que sea de 1 siempre da 0. De logaritmo en base 10 de 0,1 es igual al logaritmo en base 10 de 10 partido por 100. Y ahora, simplificando, es lo mismo que logaritmo en base 10
¿vale? De 1 partido por 10. O, dicho de otra manera, el logaritmo base 10 de 1 menos logaritmo en base 10 de 10. Esto vale 0, porque todo logaritmo en la base que sea de 1 tiene que valer 0, menos 1. Es decir, esto vale menos 1. Logaritmo en base 4 de 64, pues serán logaritmo en base 4 de, como 64 lo puedo escribir como 2 a la sexta, y 2 a la sexta es lo mismo que 2 elevado a 2 a su vez elevado a 3, pues lo puedo convertir como un 4 elevado a algo. Como mi base es 4, mi intención es buscar una potencia de 4, ¿vale? Por eso no lo he dejado como 2 elevado a 6, sino como 4 elevado a 3, ¿vale? Pues 4 elevado a 3. Y entonces pues me queda 3 por logaritmo en base 4 de 4. Es decir, 3 por 1, 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el ejercicio ejemplo y las primeras propiedades de los logaritmos. Espero que haya sido de vuestro agrado, y si os mola, ya sabéis, pulsad me gusta y suscribíos, que es gratis y a mí me ayuda un montón, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo.